Páez vía Zoom desde la ciudad capital. El anuncio de la eliminación del subsidio al diésel para el sector automotor ha generado posturas encontradas. Por un lado, hay quienes celebran la decisión, asegurando que dichos subsidios solo favorecían a los más ricos, a los contrabandistas y a las economías criminales, en tanto que quienes rechazan la medida sostienen que afectará a los más pobres. Doctor Páez, qué gusto saludarlo, buenos días y bienvenido. ¿Quién tiene la razón? ¿Esta medida era necesaria o no? Lo escuchamos. Bienvenido. Gracias, Luisa. Buenos días. Desde tiempo atrás es una medida que se venía debatiendo y que trató de ser instrumentada por los gobiernos de Moreno y de Lasso. Ahora el presidente ha tenido la valentía de encarar un tema de semejante sensibilidad y de ponerlo en el tapete. Creo que aquí hay básicamente tres grandes perjudicados, que son los contrabandistas de combustible, especialmente de diésel. Segundo, los que están ligados a la minería ilegal, que son grandes consumidores de diésel porque las máquinas con las que operan todo el trabajo de minería ilegal funcionan con diésel. Y tercero, los que venden el diésel en alta mar, comprando a precio de gallina enferma en los distribuidores nacionales y llevándolos a alta mar para venderlo en precios exorbitantes. Entonces, estos tres grupos es obvio que reaccionen porque se les disminuye el margen de sus ganancias, pero al mismo tiempo, como es obvio, toda medida económica siempre tiene efectos colaterales. Hay otros grupos, como los transportistas, que también se sienten afectados. Y respecto de ellos, lo que el gobierno está haciendo, y con mucha propiedad, es establecer estas mesas de diálogo para buscar salidas, porque la medida no es en contra de los transportistas. Eso es algo que hay que dejar en claro. No es en contra del bolsillo de la familia. La medida es en contra de quienes se aprovechan del subsidio para enriquecerse ilegalmente, en desmedro de los más pobres. Y creo que las medidas de compensación que el gobierno ha planteado son importantes respecto de esos sectores más menesterosos que ahora van a recibir atención privilegiada, especialmente a través del bono de la pobreza. Doctor Páez, no obstante de esto que usted señala, del tema de las medidas compensatorias, que incluso desde ayer ya estaba acreditada en la cuenta de los transportistas, además de que se anunció un incremento del número de familias que van a recibir el bono de desarrollo humano y de crédito productivo para los pequeños agricultores, para los pescadores artesanales y otras medidas de incentivo que van directo a la vena para la pobreza, para erradicar la pobreza. Hay ya desde ayer cierres de importantes vías en las provincias de Carchi, por ejemplo. Hay anuncios por parte de la CONAIE de declararse en asamblea permanente, argumentando incluso que la presencia del presidente en la ciudad de Latacunga, en la provincia del Cotopaxi, es tomada como una provocación y que podría traer consecuencias. Y aquí yo quiero preguntarle, ¿es que acaso la provincia de Cotopaxi es territorio exclusivo de la CONAIE o el Ecuador es uno solo, doctor Páez? Me parece que es una apreciación equivocada de algún dirigente cercano a Leonidas Issa, que piensan que ellos tienen derecho a tener un dominio sobre ciertos territorios, entre comillas, pero el país es unitario y no pueden haber republiquitas dentro del país. Y lo que ha hecho el presidente Noboa es ir al terreno de Issa para encararlo ahí, para que Issa no se dé el trabajo siquiera de ir hasta Quito, que tampoco puede, porque resulta, y en esto sí es importante hacer memoria, Luisa,
En octubre del 2019, ISA gastó más de 200 millones de dólares. No lo digo yo, lo dijo él en la última campaña electoral, que fue candidato con un pobre desempeño, por cierto. Él gastó más de 200 millones de dólares en esa intentona de golpe de Estado contra Lenín Moreno, aprovechándose de una medida relacionada precisamente con combustibles. Y luego volvió a incursionar en Quito en junio del año 2022. Ahora ya no tiene los recursos del chavismo para hacer todas estas actividades, ya no tiene recursos de ciertas fundaciones, entre comillas, que tercerizan el envío del dinero a través de Bolivia, lo cual entiendo que ya está bloqueado, y resulta de que ahora está simplemente con un pequeño grupo de dirigentes dando estertores frente a esta medida. Ahora, todos tienen derecho legítimo a protestar. Eso yo os quiero reivindicar. Todos tienen derecho a protestar. ¿A qué no tienen Ojalá derecho? ninguna persona. Lo que no tienen derecho es a eh, interrumpir el curso normal de las actividades de otras personas, porque los cierres de vías indudablemente afectan especialmente a los productores que están trasladando sus productos de unos mercados a otros, a personas que se desplazan para ir a trabajar, personas que por razones de trabajo tienen que ir de un sitio a otro. Entonces, yo sí creo que es importante aplaudir el esfuerzo tanto del gobierno como de los transportistas que se han sentado de una forma civilizada a hablar de estos temas, incluso ya un inicialmente anunciado paro en Pichincha fue suspendido, luego los bloqueos acá en Aloa, que es un cantón una parroquia del cantón Mejía, eh, se interrumpieron y se normalizó la circulación. Creo que ha sucedido lo mismo en otros puntos del país. Me parece que eso es lo que hay que hacer porque es importante entender que si el gobierno está planteando medidas de compensación para esos sectores que son los afectados colaterales de la medida, lo importante es arribar a acuerdos sin necesidad de que se llegue a extremos en cuanto a violencia y situaciones poco deseables como las que protagonizó Leonidas Issa en octubre del 2019 y en junio del 2022. Doctor Páez, ¿quiere decir entonces que en medio de estas circunstancias y tratando de ser lo más objetivo posible, usted no cree que exista el riesgo latente de que movilizaciones del calibre de las del 2019 y de las del 2022 puedan replicarse en las importantes y principales ciudades del país, motivadas por la misma dirigencia y por quienes dicen defender los derechos de sus bases y de los más pobres? Yo creo que el gobierno ha tenido el acierto de comunicar bien esta medida. Y me parece que el gobierno se le anticipó a quienes aprovechan de estas circunstancias para protagonizar actos de violencia. Yo creo que el gobierno ha actuado bien, ha actuado con buen criterio al encarar esta situación y hacerle saber al país que su decisión es no solo acabar con estos subsidios que favorecen a un elenco de sapos, de vivos, de sinvergüenzas, ¿no? Contrabandistas que absorben parte de los recursos de la fuerza pública que tienen que estar en las zonas de frontera, tratando de controlar que no pasen el combustible al Perú y a Colombia, y que esa fuerza pública ahora puede ser desplazada a otras tareas que son mucho más prioritarias, como el tema de la seguridad y el control de fronteras para que personas indeseables no ingresen a nuestro país y que otros que quieren escapar no lo hagan. Yo creo que ese grupo de miserables que ha montado un reino de la viveza criolla en el país, le ha llegado su hora. Y eso es importante y es bueno para el Ecuador. Pero me parece que a diferencia de los gobiernos de Moreno y de Lazo, ha hecho bien el gobierno de Noboa al mencionar
quitamos el subsidio, pero lo vamos a direccionar a estos objetivos. Y cuando escuchamos todos de que el objetivo es el bono de la pobreza para la gente más menesterosa, la que está en más difícil situación, yo creo que eso realmente es importante porque da esperanza respecto de lo que aspiramos los ecuatorianos, de que esa gente que es la más necesitada reciba el auxilio y el apoyo del Estado ecuatoriano y que utilice de manera óptima esos recursos que ahora están siendo aprovechados por una camarilla de pillos, ladrones, sinvergüenzas y aprovechadores, abusadores del patrimonio de los ecuatorianos. No olvidemos, sin embargo, doctor Páez, que detrás de cada una de las personas que están anunciando movilizaciones, el Frente Unitario de Trabajadores, los dirigentes de los transportes de la carga pesada, de la misma CONAIE, habrá sin duda también gente que sí cree en lo que estas personas señalan y creen que hay una afectación directa a los pobres, más allá de que habría que ver también si estos recursos que se van a dejar ya no van a servir para el contrabandista, para las economías criminales, ni este tipo de actividades ilícitas. Siendo la demanda tan grande, no hay que engañarnos, pero no es menos cierto que tampoco van a poder alcanzar esta eliminación del subsidio del diésel, los recursos que de ellos se van a obtener para poder atender problemas serios y estructurales del Ecuador. Yo sé que no es un termómetro real, porque habrá de todo entre los que escriben en redes sociales, pero cuando se escuchan análisis serios como el suyo, con quien yo coincido en criterio, también hay gente que pues dice de todo y barbaridades, porque en las redes se ve de todo. Pero yo sí quisiera rescatar, y a nombre tal vez de aquellas personas que realmente pueden sentir preocupación pensando que al eliminar este subsidio al diésel se va a disparar la inflación, van a subir los costos de los productos de primera necesidad, que tienen problemas porque durante décadas y hoy por hoy el sistema de salud pública del Ecuador, en virtud de tanto abandono, sufren las personas que no tienen para pagar su seguro privado o para ir a una clínica privada, los problemas que todos conocemos y que yo estoy convencida que no han sido generados por este gobierno, sino que viene de una cadena o serie de olvido o de errores que no han permitido que esos sectores de la salud, de la educación y del mismo tema de la seguridad pueda garantizar servicios de calidad y de primer orden como necesitamos y requerimos y demandamos todos los ecuatorianos. Pero, ¿qué decirle a estas personas? Porque poniéndome en sus zapatos, habrá de todo. Habrá malos dirigentes que quieren pescar a río revuelto y que caotizaron, recuerdo y lo tengo tan presente, la ciudad de Quito, destrozando buena parte de la hermosa capital y asimismo en muchas otras provincias y ciudades del país, pero también habrá gente que cree que realmente se les va a perjudicar. ¿Qué poderles decir y qué mensaje darles a esos ecuatorianos que anhelan mejores días, que anhelan una mejor calidad de vida, que anhelan una buena atención de salud pública, que anhelan una educación de calidad y que anhelan seguridad? Siempre el tema de los pobres buscará ser manipulado por gente indeseable. Siempre. Siempre se buscará pretexto para hacer movilizaciones a título de reivindicación que justifiquen la existencia de ciertos dirigentes y de su supuesto liderazgo en ciertas estructuras que hay en el país. Siempre va a haber esta manipulación y creo que todos debemos estar conscientes de que eso es ya parte del entorno de nuestro país. Pero mientras hay personas que están dedicadas a ese tipo de cosas, que es manipular a los pobres para aprovechar de ellos y tratar de levantar un discurso supuestamente en contra del gobierno de turno porque no saben ni siquiera por qué ni para qué. También habemos otras personas que miramos con objetividad las cosas, que no tenemos otro interés que el del país y que mientras estemos preocupados de los intereses del país buscamos
que de todas las formas posibles los beneficios sean para la gente que más necesita. Y si el gobierno está demostrando esa voluntad y esa vocación, creo que eso debe hacernos sentir satisfechos porque hay un gobierno que está dando cuentas anticipadamente de cuál va a ser el destino de los recursos con los que cuenta. Y creo que, así como se escuchaba en esta radio, muchas veces las personas no escatiman en hacer otro tipo de gastos y cuando se topan con estas realidades, comienzan a tener cierto grado de escozor. Aquí es algo que hay que mencionar y me parece importante. Todas las personas estamos obligadas a denunciar los actos de especulación porque resulta que desde ayer lunes ya habían personas que estaban deliberadamente incrementando los precios de sus productos, de los que venden en tiendas de abarrotes especialmente, quejándose de que ha subido el precio del diésel y que por lo tanto tienen que subir el precio de los productos. Eso no es verdad y eso hay que advertirle a la gente. Ni siquiera recibieron esos productos cuando se produjo la supresión de el no, está entrando, ahí ¿Cómo no? tenía que cortar. Adelante. Ni siquiera recibieron, ni siquiera recibieron eh, los productos cuando se produjo la supresión del subsidio. Por lo tanto, no pueden vender productos a un precio distinto al que estaban vendiendo. Y esos actos de especulación, nosotros tenemos la obligación de denunciarlos, por pequeño o grande que sea el negocio en el que se hagan. Entonces, no se puede permitir que gente inescrupulosa se aproveche de estas circunstancias para hacer ese tipo de anuncios. No se puede permitir que haya gente tratando de invocar supuestas razones de incremento de precios para perjudicar a las familias ecuatorianas. Yo lo que creo es que debemos actuar de una forma muy responsable y muy coherente con el país. Si es que el gobierno está poniendo una contribución importante para acabar con este reino de la viveza criolla, de la zapada, de la sinvergüencería, creo que todos debemos sentirnos contentos, porque eso puede ayudar a cambiar esa a veces tan enraizada forma de ser de algunas personas que lo único que buscan es aprovecharse de la circunstancia o de la desgracia de otro o de un momento determinado, de una coyuntura para sacar provecho. Y creo que eso nos perjudica a todos. Ahora es el momento en que los ecuatorianos nos unamos y digamos una cosa que es importante aclarar. No ha subido el precio del gas. No se ha quitado el subsidio al gas. Y digo esto porque hay gente tan maledicente que ayer vi en redes sociales publicaciones, en redes correístas, en las que yo estoy, obviamente porque tengo que ver qué es lo que están diciendo, en redes correístas diciendo de que se ha suprimido el subsidio al gas. Y eso es algo que hay que aclarar. No se ha suprimido ningún subsidio al gas. El gas sigue costando lo que venía costando y así va a seguir siendo. Y creo que esto es importante decirle a la población para acabar con la desinformación de ciertos grupos que quieren caotizar al país, aprovechando de circunstancias como las que estamos atravesando. Aclarado este punto, quisiera pasar a otro tema no menos importante, y es el de la consulta popular. El presidente de la República envió 7 nuevas preguntas, de las cuales ya una no fue admitida, el tema de la reducción del número de asambleístas, argumentando que no se especificaba a cuántos asambleístas quedarían fuera, de 151 a 70 y algo. Era lo que señalaba el argumento de la Corte Constitucional para dejar esta pregunta como no admitida, ¿verdad? Pidiendo que había que aclararla y ser más específicos. Pero más allá de eso, quisiera con usted analizar, como yo se lo había comentado, estimado doctor, una a una las preguntas sobre las cuales todavía la Corte Constitucional, de las 7 nuevas preguntas, a excepción de la que ya ayer dijo, esta no está admitida, hay que corregir esto, es la siguiente, si usted me lo permite.
¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito Sí. sexual de violación contra niños, niñas y adolescentes con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niños, niñas y adolescentes, enmendando la Constitución? Esta ha sido una de las preguntas. ¿Cuál es la importancia de la misma desde su respetable opinión, doctor Páez? Esta es una excelente pregunta porque me lleva a comentar la sentencia de la Corte Constitucional que se dictó cuando la Asamblea aprobó una ley en la que constaba la incorporación de este registro de depredadores sexuales. Y el argumento utilizado por la Corte Constitucional es que no se puede tener ese registro porque eso perjudica el derecho al trabajo de los depredadores y que pobrecitos los depredadores sexuales, porque a ellos se les pone en una situación de discrimen. Nadie les pone, ellos se pusieron. Al ser depredadores sexuales, se expusieron ante la sociedad como tales. Al ser depredadores sexuales, se convirtieron en gente peligrosa. Ojo, hay depredadores sexuales que cumplen sentencias, salen a asesinar, a violar, a causar daño, a seguir siendo depredadores, porque los depredadores sexuales nunca dejan de serlo. Entonces, hay que recordar esta folclórica sentencia de la Corte Constitucional diciendo se afecta el derecho al trabajo de los pobrecitos depredadores sexuales. Esa es la Corte Constitucional que tenemos. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que reflexionar y que escuchen bien en todo el país, que escuchen bien los que nos están siguiendo en esta entrevista. La Corte Constitucional dijo que los depredadores sexuales pobrecitos no deben estar sujetos a un registro, no deben establecerse en el país un registro de depredadores sexuales, porque, según la Corte Constitucional, pobrecitos, eso afecta su derecho al trabajo y al trabajo de ellos. Pero no se preocupó la Corte Constitucional de pensar en el derecho de todos los ecuatorianos, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las jóvenes afectados por los depredadores sexuales. Entonces, yo aplaudo esta pregunta porque esta es una forma con que los ecuatorianos le podemos dar una bofetada a esa Corte Constitucional y podemos sentar un precedente, y me alegro mucho de que el país esté enrumbado a tener un registro de depredadores sexuales a quienes nadie les ha hecho nada. Ellos se convirtieron en depredadores sexuales por su propia voluntad. Ahora que asuman las consecuencias. No obstante, estimado doctor Páez, la misma Corte Constitucional ha admitido esta acción de protección interpuesta por la denominada Liga Azul. Y por supuesto, la misma Corte Constitucional ha dado un plazo de 15 días al Tribunal Contencioso Electoral para que exponga sus descargos en contra de lo que hizo al imponer sanciones pecuniarias contra los destituidos consejeros de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué comentario le merece? Bueno, pero lo único que ha hecho la Corte en ese caso es admitir al trámite una demanda que está presentada. Ya. Eso, Incluso estos sí. sinvergüenzas de la Liga Azul, incluso ellos tienen derecho a presentar una reclamación. Y lo que ha hecho la Corte es admitirla a trámite para procesarla. Y me parece que la Corte Constitucional hace bien en el sentido de que admita a trámite, muy a pesar de que llama la atención que haya admitido una demanda como la propuesta por la Liga Azul, que adolece de muy serias deficiencias y que realmente es muy extremadamente pobre en su contenido. Pero para que no digan que les persiguen, en todo caso, la Corte ha admitido a trámite, y lo que yo espero es que al momento de resolver el fondo del asunto, ahí sí no estén, no se pongan del lado de la famosa Liga Azul que tanto daño le ha hecho al país, traficando con cargos públicos, traficando
con cargos públicos. En ese mismo contexto, ¿qué podemos esperar de la Corte Constitucional? Como lo decíamos al iniciar esta parte de la entrevista, ya ha negado de momento la pregunta de la reducción de asambleístas propuesta por el Ejecutivo con determinados argumentos. ¿Usted cree que este tipo de accionar de la Corte, sus decisiones, sus deliberaciones, pudieran poner en riesgo la realización de la consulta popular? Y si eso ocurre y no admiten las nuevas preguntas en su totalidad, ¿qué facultades tendría el Ejecutivo para poder llevar adelante igual la consulta popular y referendo? ¿Puede enviar directamente el pliego de preguntas al Consejo Nacional Electoral y de esta manera esperar que se convoque a esta consulta al soberano o no? En relación a su pregunta, Luisa, me parece que más importante es enfocar el tema de fondo, que es el hecho de si los ecuatorianos estamos de acuerdo en que la voluntad de 18 millones de personas esté sujeta a 9 personas que no rinden cuentas a nadie, que hacen lo que les da la gana, que hacen de la Constitución un papel higiénico en casos como, por ejemplo, el matrimonio, porque en ninguna parte de la Constitución dice que se pueden casar personas del mismo sexo. Lo que la Constitución dice es que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y sin embargo, ellos interpretan a su manera, sacan de una sentencia que corresponde a otro país un texto, le adecúan forzadamente y provocan un disparate de esa naturaleza. Entonces, vamos al tema de fondo, Luisa. Ecuatorianos, ¿creen ustedes que realmente todos tenemos que estar subordinados a un organismo de 9 jueces que además no han sido elegidos por nadie, han sido escogidos a través de un concurso que, por cierto, presenta muchas objeciones, como el último que se realizó? ¿Estamos realmente los ecuatorianos obligados a subordinarnos a la voluntad de 9 personas? Nadie dice que no haya una Corte Constitucional. Tiene que haber una Corte Constitucional. Pero lo que no puede haber es una Corte con jueces que tengan agenda política, jueces que tengan agenda propia, jueces que estén respondiendo no a los intereses del país, sino a las agendas progre, a las agendas woke, a las agendas 2030. Jueces que están siendo funcionales a intereses ajenos al Ecuador. Y en este país habemos personas que sí estamos dispuestas a seguir luchando, porque yo llevo más de 40 años en esto, y vamos a seguir luchando en la defensa del país, de la familia, que es el núcleo fundamental del país, que está siendo afectado por jueces que dictan, y le voy a poner otra sentencia para que usted pueda tener, y nuestros oyentes puedan tener la película completa. Dicta una sentencia a la Corte Constitucional de otro asunto totalmente diverso, pero aprovechan para poner un párrafo y dicen: todos los jueces pueden cometer prevaricato, menos nosotros. Entonces, los únicos jueces que no pueden cometer prevaricato son los jueces constitucionales. Por favor, yo creo que lo que el presidente tiene que hacer es efectivamente plantear un paquete de preguntas para ir abriendo el derrotero para, en un tiempo futuro, que no sea muy distante, acabar con la Constitución de Montecristi y formular una recomposición de esta Corte que no puede seguir haciendo lo que le da la gana. No puede haber un megapoder que hace, incluso le ordena a la Asamblea dictar leyes. O sea, es un megapoder, es una cosa impresionante, diseñada para un régimen tiránico, dictatorial como el de Correa. Para eso fue diseñada esa Corte Constitucional, con 9 jueces funcionales al correísmo que hicieron lo que les dio la gana durante 10 años. Despedazaron el país. Pero ante este desquiciamiento de la justicia constitucional,
Creo que lo que hay que ir es a una profunda reforma para acabar con tanto abuso. Que haya una Corte Constitucional, sí, por supuesto, pero nadie en el país tiene derecho a hacer lo que les viene en gana de la forma en que la Corte Constitucional lo hace. Doctor, solamente una puntualización y voy a agradecer a su capacidad de síntesis porque ya tengo seguramente el otro invitado en ciernes. La Corte Constitucional es la que tiene que dar paso, pues ya sea a una asamblea constituyente, pero como es juez y parte, ¿cómo vamos a pretender que podamos resolver y cambiar o abolir esa Constitución de Montecristi para tener una acorde a las reales necesidades del país? ¿No cree que es un poco una utopía pensar que esa misma Corte va a dar luz verde a esa transformación para que le quiten sus facultades y sus prepoderes? No, no lo va a hacer ahora, pero el gobierno tendrá que aterrizar su tarea gubernamental en la realización de hechos que realmente le permitan tener una base electoral más amplia, una base política más sólida, y luego habrá que dar ese paso. La Corte Constitucional de hoy no será la Corte Constitucional del próximo año. Yo creo que hay que darle al tiempo la posibilidad de que haga su trabajo. Hay una frase que dice, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su concurso. Y yo creo profundamente en esa frase, tiempo al tiempo, porque además yo siempre voy a postular la tesis de que de la Constitución de Montecristi, que fue un contrato social fraudulento porque fue falsificada, ya que lo que se aprobó en Montecristi no es lo que se publicó en el registro oficial. Fue falsificada por esos asesores españoles comunistas pagados por Chávez, ¿no? Ese contrato social fraudulento fue aprobado por una consulta popular. Entonces, yo les pregunto a los ecuatorianos en voz alta, si la Constitución que está vigente fue aprobada en consulta popular, ¿no podemos hacer acaso una consulta popular para acabar con ella? Es que me van a decir, ¿y los candados? Los candados fueron puestos por quienes dijeron que tenían una constitución para 200 años, ya nos advirtieron. Entonces ahora hay que responderles y decirles, su constitución no es para 200 años, su constitución no nos interesa tenerla más en nuestro país y queremos una nueva constitución que defienda a los ciudadanos y no a un gobierno, que no sea un traje a la medida de un dictador, sino un conjunto de preceptos para defender la nación ecuatoriana, su familia como núcleo fundamental, nuestra trayectoria histórica, nuestra tradición, nuestra identidad. Una constitución que nos sirva para blindarnos de las amenazas externas, de esta ofensiva contra Occidente, que ese es otro tema de fondo, Luisa. Hay que ir a los temas de fondo. Hay una ofensiva contra Occidente. Hay una ofensiva de un fanatismo religioso islámico contra Occidente. La gente piensa que no nos afecta. Sí nos afecta. Hay que defender Europa Occidental porque también es defender nuestro país. Y creo que ese es un tema de fondo que el país merece discutir. Así que es parte de la lucha el acabar con esa constitución y tarde o temprano lo vamos a lograr. Gracias, doctor Andrés Páez, por su comparecencia esta mañana aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio y por sus valiosas opiniones que valoramos. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Luisa, buenos días. Un gran abrazo para todos. De igual manera, son ya las 8 de la mañana con 37 minutos, 8:37 minutos, momento.